Y vimos, esta simbología representa las integrales definidas, quiere decir que vamos a evaluar la integral, la función integrando en un intervalo de integración. Y lo mismo, obtenemos una función primitiva. Que si teníamos, por ejemplo, una función cualquiera y queríamos determinar el área comprendido en un intervalo AB, lo que habíamos hecho sin conocer previamente lo que era la integral definida era subdividir el intervalo en n partes, de modo tal que cada subdivisión, tomando la amplitud de los subintervalos por la altura menor de la función, nos daba los rectángulos contenidos, ¿sí? Y que si sumábamos toda el área de esos rectángulos, encontrábamos el área de esa figura, ¿sí? De la función el área delimitada por la función, el eje de las X, los valores de A y B. Que en vez de tomar la sumatoria de los rectángulos contenidos, de las áreas de los rectángulos contenidos, podríamos trabajar con la ordenada mayor, considerando el subintervalo, la ordenada mayor de la función, y nos daba los rectángulos continentes. Que también, si considerábamos esa ordenada mayor, los rectángulos que nos quedaban también conformaban el área. O sea que podíamos sumar, realizar sumas menores o sumas mayores, de modo tal que cuando subdividíamos en infinitas partes, o sea que la subdivisión del intervalo tiende al infinito, la amplitud del intervalo tendían a cero, o sea cada vez más pequeños. De modo tal que esa sumatoria, independientemente si hubiese sido de ordenadas mayores o menores, dentro de considerar los subintervalos, nos daba esa sumatoria que nos daba la sumatoria de todas las superficies de los rectángulos contenidos o continentes, cualquiera que tomáramos, eso nos daba la integral de la función en el intervalo AB. O sea que lo que podíamos hacer, en vez de estar subdividiendo, directamente integrábamos esa función en el intervalo AB y nos daba toda esa área. Y esa relación entre lo que era el área que encontrábamos y la función primitiva, la vimos con el teorema fundamental del cálculo integral. Este teorema lo que nos hace, nos demuestra cuál es la relación que existe entre la función integrando y su primitiva. ¿Cuál es la relación que se da entre la integral y la derivada? Eso es lo que nos demuestra el teorema. Entonces, considerábamos una función cualquiera, una función f, de modo tal que planteábamos para un intervalo ax cualquiera que entre la función f, el valor de x igual a a y ese valor de x igual a x, nos quedaba comprendida una función que llamábamos área. De modo tal que al plantear la integral de la función f entre a y x, lo que obteníamos justamente como resultado es la función área, que es la que está delimitada en esta región. De modo tal que esa función a de x sería la primitiva de la función f que representa el área. O sea que esa función es f de x más c, que sería la primitiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si derivábamos
esa función área, lo que obteníamos era la función f. O sea que lo que aparece bajo el signo integral de esa función f es la derivada de la función área, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, directamente el cálculo de área lo podemos hacer con las integrales. Y que el teorema lo habíamos demostrado en dos partes. La primera parte era demostrar que esta primitiva y que la derivada de esa primitiva era la función f que aparece bajo el signo integral. Y la segunda parte del teorema era demostrar que cuando nosotros resolvemos esa integral, en realidad lo que nos queda es el cálculo de esa primitiva evaluado en los extremos de integración y que nos da en realidad el valor del área, o sea, sería la función área evaluada en el intervalo AB. Eso es lo que veíamos, o sea que lo que vimos ayer. ¿Está claro? O sea, el teorema no es fácil de comprenderlo, pero nos muestra la relación que existe entre la función f, que aparece bajo el signo integral, que es la derivada de una función, y que cuando nosotros resolvemos encontramos la primitiva o antiderivada de esa función. Y que si estamos buscando un área, esa función área, su derivada es la función f que aparece bajo el signo integral. Eso es lo que nos dice el teorema. Y que la aplicación y cálculo de evaluar la función primitiva en los extremos de integración es la aplicación de lo que llamamos la regla de Barrow. La regla de Barrow dice que tenemos que evaluar el resultado o la función en el extremo superior y restarle el valor de la función en el extremo inferior. Y que esto nos da un valor numérico. Y que ahí estaba la diferencia entre de resolver una integral definida, lo que obtenemos es un valor numérico. Resolver una integral indefinida sin extremos de integración, obtenemos la expresión analítica de la función primitiva. Que con la integral definida también lo que obtenemos es una función primitiva, es el mismo resultado, nada más que esto está evaluada en los extremos de integración. Entonces esto nos da un valor numérico. Bueno, siguiendo con el tema, lo que vamos a ver ahora es el cálculo de áreas. Entonces, ¿cómo calculamos un área? Y en realidad, en todo ese cálculo, lo que estamos haciendo es aplicar el teorema. Para calcular el área tenemos una serie de recomendaciones que ustedes lo van a ir viendo a medida que avancen en los prácticos. Pero lo primero que tenemos que hacer es, si nos dan la función y nos determinan o nos piden calcular un área, lo primero que vamos a hacer es el gráfico de esa función. Recordemos que son las integrales simples que estamos trabajando, por lo tanto las funciones que estamos viendo son funciones que dependen de una variable independiente. Todavía no hemos visto las integrales para las funciones de dos variables. Entonces, lo que hacemos es, si nos presentan la expresión de la función, la graficamos. Después vemos cuál es el área que nos queda encerrada entre la función que nos dan, el eje de las x y algunos valores particulares de x, ¿sí? Y después hay casos en que a lo mejor la región que tenemos que encontrar esa área tendremos que subdividirla o no. O sea, depende del planteo que se nos presente. Pero después, cuando resolvemos, lo que siempre encontramos es un valor numérico que nos representa unidades de área. Si estamos buscando un área, podrán ser metros, o sea, medidas de longitud, kilómetros, etcétera, etcétera. Dependerá de lo que nos pidan. Vamos a ver un ejemplo que tenemos en la página 14, cómo se hace el cálculo de un área. Dice, calcular el área de la región acotada por la gráfica de la función f de x igual a 2x al cuadrado menos 3x más 2. El eje x y las rectas verticales
x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, tenemos que calcular un área que nos quede encerrada por esta función, el eje de las x, la recta x igual a 0 y la recta x igual a 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar la función en el eje de coordenadas. Bueno, para graficar las funciones, cuando calculamos áreas, las funciones que tienen para graficar son funciones simples, son funciones sencillas, que ustedes han visto ya cómo se grafican en análisis 1. O sea, en ese caso, por ejemplo, ¿qué tipo de función es? Es una cuadrática, o sea que su gráfica es una parábola, ¿sí? O sea que nosotros ya reconocemos que la gráfica de esa función tiene el coeficiente A positivo, o sea que tiene ramas hacia arriba, el término B está desplazado, corta el eje de las y en el valor 2. O sea que si la graficamos, nos va a quedar esta parte de la función ¿y por qué solamente esa parte hemos graficado y no seguimos? O sea, podríamos estar continuando esto, pero en realidad lo que nos pide es encontrar el área encerrada entre esta función, el eje de las x, el valor de la x igual a 0, o sea, la recta x igual a 0, que sería el eje de la y la recta x igual a 2. O sea que lo que tendríamos que encontrar es esa área. Siempre el área nos queda encerrada entre la función, puede ser una o varias funciones, depende del planteo que se nos presente, el eje de las x y algunos valores de x en particular. Esos valores, que en este caso serán la recta x igual a 0 y x igual a 2, serán los extremos del intervalo de integración. O sea que nosotros tenemos que calcular cuál es el área que nos queda encerrada entre la curva, el valor de x igual a 0, x igual a 2 y el eje de las x. O sea que es esa lo que hemos sombreado. ¿Está claro? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para calcular el área? Lo que hacemos es plantear la integral. Sabemos que para el cálculo de área lo que buscamos o cómo la resolvemos es a través de una integral. Entonces lo que vamos a hacer es plantear cuál es la integral entre los extremos de integración que nos están pidiendo, serían 0 y 2. Siempre el valor menor es el extremo inferior y el valor mayor es el extremo superior, a no ser de que se hayan cambiado los extremos, que es una propiedad que vimos ayer, que se pueden cambiar los extremos de integración. Pero tenemos que tener cuidado cuando lo aplicamos. Entonces ahí plantearíamos, fíjense, el teorema que vimos ayer nos decía que si nosotros planteábamos una integral entre un valor ax cualquiera de una función, eso nos daba la función área. Eso es lo que nos decía el teorema. Entonces quiere decir que si nosotros planteamos la integral entre 0 y 2 de esta función, que esta función es la derivada, esa función, resulta ser que es la derivada de la función primitiva, quiere decir que esta x al cuadrado, esta función cuadrática es la derivada de una función que es la que voy a encontrar, la primitiva, y que esa función primitiva me representa el área que estoy buscando. Entonces, fíjense, esta función es la derivada. En este caso, la función que tengo es la función 2x al cuadrado menos 3x más 2, diferencial de x. O sea que lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el área encerrada entre la curva, el eje de las x, la recta x igual a 0 y x igual a 2. Siempre las regiones que buscamos están de la función hacia abajo, o sea, hacia el eje x. Puede que, si lo vemos, en este caso, ayer también vimos una propiedad que nos dice
que si planteábamos una integral de una función positiva, el resultado nos daba positivo. ¿Qué quiere decir que la función sea positiva? La función está por encima del eje de las x, o sea que todas las ordenadas de la función o los valores de la función son positivos. Eso quiere decir que el resultado va a ser positivo. Ahora, si esta área estuviera por debajo del eje x y el área que estamos buscando estaría por debajo del eje x, la función tendría ordenadas negativas. Entonces el resultado nos daría negativo. Pero ¿qué pasa? Si es un área, no puedo decir menos 100 kilómetros. Nosotros decimos 100 kilómetros, una medida de longitud, independientemente esté por encima o por debajo del eje. Ya vamos a ver que cuando buscamos áreas y las funciones o las regiones sombreadas están por debajo del eje x, se le antepone un signo menos a la integral. Pero eso lo vamos a ir viendo progresivamente. ¿Está claro? Pero ahí vemos entonces también la aplicación de las propiedades que veíamos ayer. Entonces, ¿cómo resolvemos esa integral? Tenemos distintas formas de resolverlo. Fíjense, ahí en el paréntesis tenemos una suma, o sea que podríamos distribuir las integrales con respecto a cada uno de los términos. Lo vamos a hacer y después vamos a resolverlo directamente. Entonces podríamos decir la integral entre 0 y 2 de 2x al cuadrado menos la integral entre 0 y 2 de 3x más la integral entre 0 y 2 de 2 diferencial de x. O sea que podríamos resolver cada una de esas integrales de manera individual, ¿sí? O directamente puedo hacer esto. Esta integral la puedo resolver directamente, no hace falta que la haga la distribución, porque son todas integrales inmediatas. Fíjense, 2 lo puedo sacar fuera del signo integral. La integral de x cuadrado, ¿cuál es? Una potencia. Será x al cubo sobre 3. Menos el 3, también lo quito fuera del signo integral. La integral de x cuadrado sobre 2. Más 2 por x. Y todo esto lo vamos a evaluar entre 0 y 2. Que es lo mismo que hacemos acá de manera individual. Cuando buscamos este resultado nos quedaría 2 por x al cubo sobre 3 menos 3 por x cuadrado sobre 2 más 2 por x. Y cada uno de estos valores lo evaluaríamos entre 0 y 2. Es lo mismo. Lo hacemos de manera individual o todo junto. ¿Está claro? Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Directamente vamos a reemplazar. Acá es donde se aplica la regla de Barrow que nos dice que la primitiva, esta es la función, el resultado, esta es la antiderivada, la primitiva la vamos a evaluar en 2 y después la vamos a evaluar en 0. Entonces, la regla de Barrow nos dice que al resultado lo evaluamos en 2 y le restamos el resultado, o sea, la función primitiva evaluada en 0 en este caso. Bueno, evaluarlo en 2. Lo vamos a hacer acá abajo. Fíjense, tendríamos 2 por 2 al cubo sobre 3 menos 3 por 2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 2. Eso será dándole al resultado el valor del extremo superior. Menos, ahora le vamos a dar 2 por 0 al cubo sobre 3 menos 3 por 0 al cuadrado sobre 2 más 2 por 0. Bueno, o sea que en el caso de que el extremo inferior asume el valor 0, toda esa cuenta nos da 0. Entonces nos queda toda esa cuenta, que ya la tenemos resuelta acá. ¿Cuánto nos da? 10 tercios. Bueno, 10 tercios. Estos 10 tercios nos representan unidades de área. Supónganse que esto es a lo mejor nos representa
una superficie o un terreno donde tenemos a lo mejor esta forma del terreno y queremos saber cuál es el área que a lo mejor tenemos en este terreno, ya sea para sembrar o para, si fuera una habitación, para cubrirla de cerámicos, etcétera, etcétera. Bueno, si la medimos en metros cuadrados, eso serían 10 tercios de metros cuadrados. Si la medimos en kilómetros, serían 10 tercios de kilómetros. O sea, ¿cuánto necesitaríamos para cubrir? Tendríamos toda esta superficie, tiene una área de 10 tercios. Por eso son unidades de área. Entonces, cuando estamos trabajando en la aplicación de búsqueda de áreas, que ese resultado significa un área, eso está medido en unidades de área medidas en longitud, por lo tanto siempre va a ser positivo. Ahora, si estoy resolviendo una integral definida, el resultado puede ser positivo o negativo. ¿Está claro? Bien. Bueno, ¿qué puede suceder cuando calculamos área? Que ya no tenemos una sola función, sino tenemos dos funciones. Entonces nos piden calcular un área que queda encerrada entre dos curvas o dos funciones. Bueno, supongamos que tenemos dos funciones. Tenemos la función f de x y la función g de x, ¿sí? Y queremos calcular la integral entre a y b de la función f de x menos la función g de x. Esta es la función f de x y esta es la g de x. Entonces queremos calcular esa área que está encerrada entre esas dos curvas. Bueno, acá les voy a hacer el mismo gráfico que yo les puse para la parte negativa, pero en realidad la tienen así acá. Bueno, entonces, nos queda delimitada esta área por esta función f de x y esta función g de x. Cuando tenemos áreas encerradas entre dos curvas, lo que se hace es plantear el área restando la curva que está por, o sea, la expresión, ¿no?, analítica de la función, que está por encima, delimitando superiormente el área, menos la función que está por debajo. O sea que en este caso es esta la función que está encerrando superiormente esa área, el área, y esta es la función que está delimitando inferiormente el área. Entonces se hace la diferencia de las funciones, o sea que se plantea de esta forma. Esa integral que nosotros planteamos como la diferencia de las funciones f de x y g de x es en realidad el cálculo que hacemos con esto. Si nosotros tenemos la función f de x entre el intervalo AB, en realidad lo que nosotros hacemos cuando calculamos el área, si lo haríamos en forma individual, si tuviésemos la función f de x que limita superiormente el área con el eje de las x en el intervalo AB, lo que hacemos es buscar toda esta superficie. Entonces sería la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x. Quiere decir que
esto nos estaría dando de la f de x para abajo. ¿Lo ven eso? Sí, tendríamos ahora la g de x, la función g de x, y estaríamos buscando cuál es el área de la g de x, nos estaría dando también todo esto para abajo, delimitado superiormente por la g de x entre los valores a y b y el eje de las x. O sea que le estamos restando el área de la curva g de x. Entonces, esto lo ven así. Si nosotros a esta función f de x, acá tenemos un color, si esta función f de x estamos buscando toda esta área para abajo, que sería este gráfico, para obtener esto de esta otra función g de x, que sería esta, estamos teniendo que quitarle el área sombreada de la función para abajo, de manera tal que la intersección de las dos áreas nos quede el área que estamos buscando. ¿Está claro? Esto, si particionamos el intervalo, que acá también aplicaríamos otra de las propiedades que nos vimos ayer, que nos decían que si nosotros tenemos un intervalo de integración, podemos particionar el intervalo, particionar el intervalo no, estamos particionando el área. Lo que estamos haciendo acá es buscando las áreas por separado y después haciendo la diferencia. O sea, buscamos el área de la función f de x, que encierra la función f de x, buscamos el área que encierra la función g de x y después hacemos la diferencia. Directamente, en vez de hacer esto, sabemos que la diferencia entre las dos curvas nos da el área que buscamos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer siempre acá, cuando se nos presenten dos funciones y nos queda un área encerrada entre las dos funciones, siempre vamos a restar para buscar esa área la curva, la ecuación que representa la curva de arriba con la ecuación que representa la curva de abajo. O sea, nosotros estaríamos restando a esta ecuación esta otra ecuación. Vamos a ver un ejemplo, que es el que tienen en la página 16. Bueno, acá fíjense, ¿qué puede suceder? Que cuando tenemos que buscar un área nos den directamente el gráfico, como en este ejemplo. Nos dicen, dado este siguiente gráfico, tenemos una función que es una curva, que estaría representada por la ecuación 2x² menos x a la cuarta. Tenemos una función que es una recta, que sería la x menos 1. Y nos determinan un área entre esta curva y la recta, entre el valor x igual a 0
y x igual a 1. O sea, directamente nos dan el gráfico y nos dicen, bueno, busque el área que queda encerrada entre esas dos funciones, el valor de x0 y x1. ¿Sí? Esa es una de las posibilidades. Entonces, si nos dan el gráfico, nosotros lo que hacemos es, vemos claramente en el gráfico que esta es la curva que delimita superiormente la región, esta es la función que delimita inferiormente, y los valores de x tenemos entre 0 y 1. O sea que lo que hacemos es directamente plantear la integral entre 0 y 1 de la curva que está por encima, que sería la 2x al cuadrado menos x a la cuarta, y a esa función le restamos la función que está por debajo, que sería la x menos 1. Y así planteamos el área. ¿Está claro? Porque continúan. Lo mismo. No, no importa. Le pueden poner la flecha o no. Pero acá dice que la función continúa. Es simplemente eso. Bueno, entonces, ¿qué podría suceder? Que nos den el gráfico o directamente que nos hubiesen dado las dos ecuaciones sin el gráfico. Entonces nos dan calcular el área entre las funciones o la curva representada por 2x al cuadrado menos 4, menos x a la cuarta, perdón, la función g de x igual a x menos 1. O sea que tendríamos ese dato solamente. Nos dan las dos ecuaciones. ¿Está claro? Claro, ahí está. Primero, vamos a ver. Si nos hubiesen dado el gráfico, directamente nos dan el gráfico y nos dicen calcule el área representada por esta región sombreada o encerrada entre la curva y esta recta, nosotros directamente observando el gráfico y viendo entre los valores x0 y x1, planteamos esta integral. ¿Está claro? ¿Sí? Resolvemos la integral. Bueno, resolverla. Acá, si quitamos paréntesis, en este caso, cuando hacemos diferencias de funciones, podemos operar dentro de los paréntesis antes de integrar. Acá no vamos a poder solamente quitar paréntesis, pero a veces a lo mejor tenemos términos semejantes, se pueden estar asociando. Siempre tratemos de operar lo que tenemos dentro o debajo del signo integral, de manera que para resolver la integral sea más fácil, nada más. Entonces, ¿qué nos vamos a tener? Entre 0 y 1, si quitamos paréntesis nos quedaría 2x al cuadrado menos x a la cuarta menos x, y este signo nos va a hacer cambiar el signo que está dentro del paréntesis, y en vez de menos nos quedaría más 1. Y resolvemos esa integral. Directamente esa integral, resolviéndola, nos quedaría 2x al cubo sobre 3 menos x a la quinta sobre 5 menos x cuadrado sobre 2 más x. Esto lo vamos a evaluar entre 0 y 1. Y acá sabemos que le vamos a asignar al resultado el valor del extremo superior y después le vamos a restar al mismo resultado el valor del extremo inferior. Acá ya podemos ver que cuando le asignemos el valor del extremo inferior, como tenemos la x en todos los términos, toda esa suma va a ser 0, pero se lo vamos a dejar indicado. Entonces nos va a quedar 2 por 1 al cubo sobre 3 menos 1 a la quinta sobre 5 menos 1 al cuadrado sobre 2 más 1 menos el valor del extremo inferior, que sería 2 por 0 al cubo sobre 3 menos 0 a la quinta sobre 5 menos 0 al cuadrado sobre 2 más 0. Bueno, todo eso, toda esa cuenta les da 29 sobre 30. Todo eso nos da 29 sobre 30. O sea que esa sería una posibilidad, que tenemos que encontrar un área delimitada entre dos curvas o entre dos funciones y ya nos dan el gráfico. Bueno.
Por supuesto que si no nos dan el gráfico, nos dan las funciones, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar los extremos de integración. ¿Entre qué valores vamos a integrar? En este caso no es el ejemplo, porque las cuentas que ustedes tengan que hacer siempre les van a quedar funciones sencillas para resolver. O sea que en eso van a ser siempre cuentas sencillas. Pero vamos a verlo. ¿Está claro esto? Si no nos hubieran dado el gráfico, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar primero entre las dos funciones la intersección, y la intersección nos dan los valores para los cuales tenemos que plantear la integral. ¿Cómo se busca la intersección? Cuando igualamos las dos funciones. En este caso no nos queda sencillo buscar las raíces. ¿Cómo las buscábamos? En 2x al cuadrado menos x a la cuarta, menos, este es menos porque está sumando, pasa restando, este es más 1 igual a 0. Bueno, para esta ecuación, como es una ecuación de grado 4, nosotros no les hemos enseñado cómo buscar las raíces, a no ser que les quedaran en todos los términos una x que puedan sacar factor común y todo lo demás. Pero bueno, no es este el caso. Pero si nos hubiesen dado en el caso las dos ecuaciones, lo que tenemos que hacer es igualar las dos ecuaciones, y de la igualación de las dos ecuaciones buscamos las raíces de esa nueva ecuación que nos queda. En este caso, las raíces es x igual a 0 y x igual a 1, que serían donde se interceptarían. No es x igual a 0, perdón. Nos daría otra raíz, no sé. Acá nos está pidiendo el área entre 0 y 1. Habría que ver si con esta curva existe otra intersección. Pero es el caso que si nos dan las ecuaciones tenemos que trabajar con la intersección de las dos curvas. No es este el caso, ¿no? Yo creí que era el ejemplo. Pero vamos a ver si encontramos un ejemplo para trabajar así. ¿Hay un ejercicio al final de eso? ¿En el práctico? Sí. A ver. ¿En qué página? ¿En qué página? What page? No, yo lo quería hacer algo más simple. Supongamos, a ver si tienen algo en el práctico. No, miren, pero supongamos que tenemos esto. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. A ver, supongamos que tendríamos esas dos funciones, la x cuadrado menos 1 y la recta y igual a x. Y tenemos que buscar la intersección, perdón, el área encerrada entre estas dos curvas. Lo que nosotros hacemos es buscar cuál es la intersección entre estas dos funciones, igualándolas. De la intersección nos van a dar los extremos de integración. Entonces, al igualarla, esta que está sumando pasa restando. Y veamos si, ya veo que no tiene raíz, espérate, menos 1, más menos, 1 menos 4, no, me da 5 la raíz. Vamos a buscar una 4, si esto fuera 2, me quedaría más 8 sobre, esta está más fácil, sobre 2. O sea que acá sería 2.
este le vamos a poner un 2. Entonces ahí buscando las raíces, ¿qué nos quedaría? 1 más 3, porque esta sería la raíz de 9, sería 3. 1 más 3, 4 dividido 2, nos quedaría, ¿qué dije? 2 dividido 4 dividido 2. Y la otra nos quedaría 1 menos 3, sería menos 2 dividido 2 menos 1. O sea que tiene dos intersecciones. Estaría entre menos 1 y 2. Así, o sea, buscamos cuál es el área encerrada entre esas dos funciones para determinar cuáles son los extremos de integración, que esos son siempre constantes, los extremos de integración. Buscamos la intersección entre las dos curvas y nos dicen que entre menos 1 y 2, perdón, para el valor x igual a menos 1 y para el valor de x igual a 2, se interceptan las dos funciones. O sea que si nosotros vamos a graficarlas, tendríamos la x cuadrado menos 2, o sea que nos estaría cortando en menos 2, y esta sería la x cuadrado, y después la y igual a x, o la g sería así. Entonces quiere decir que la intersección, pero me da, bueno, no importa, me da entre, diríamos, menos 1 acá y acá 2. O sea que el área sería toda S. ¿Está claro? O sea que tendríamos que plantear entonces, lo que pasa es que me queda área por encima y por debajo, que es el ejemplo que viene ahora. O sea que lo que nosotros estaríamos planteando sería la integral entre menos 1 y 2, ¿de quién? De la curva, la función que está por encima, que es la x, menos la función que está por debajo, que sería la curva. X al cuadrado menos 2. Bueno, vamos a ver qué nos da. ¿Qué nos da? Fíjense que ahí la recta está por encima. No sé quién pregunta. Yo una pregunta. Cuando hablamos del signo del integrando, ¿siempre el extremo más chico va en el inferior? Sí, 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 sí. Sí, siempre va el más pequeño acá y acá el mayor. Si estuvieran invertidos, puede que se dé, porque si nosotros tuviéramos que resolver la integral, ¿cuándo se nos dan, por ejemplo, que se nos invierten? Supongamos, nosotros estamos viendo que las integrales que nos tenemos para resolver son siempre inmediatas, pero supongamos que tenemos una integral que nos queda acá para resolver y que tenemos que recurrir a un método de sustitución. Al sustituir las variables, una de las posibilidades que tengo es o resolverla sin extremos de integración con la nueva variable y después buscarla, reemplazar de nuevo por la variable, o sea, supongamos que acá introduzco una variable t. Para la t, estos extremos de integración no van a ser para esa variable t. Estos extremos de integración son para la variable x. Entonces lo que tengo que hacer es buscar cuáles son los extremos de integración para esa nueva variable. Y ahí puede ser que me queden invertidos. Pero hay un camino más fácil todavía, que cuando se resuelve una integral por sustitución, una integral definida, en vez de trabajar con los extremos de integración de la nueva variable que introducimos, la trabajamos como una integral indefinida y después al resultado le asignamos los. O sea que es más fácil que buscar los extras. Bueno, a ver, ¿qué nos quedó acá? ¿Le hicieron ustedes? ¿Qué nos queda? A ver. Acá sería una x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3 y menos por menos sería más 2x entre menos 1 y 2. O sea que acá nos queda 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 al cubo sobre 3 más 2 por 2 menos, acá sería menos 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cubo sobre 3 más 2 por menos 1. A ver qué nos da esta cuenta. Acá sería 4, acá es 2, acá es 8 tercios y acá es 4. Y acá nos queda 1 medio
1 medio, menos acá es menos y menos, sería más 1/3, y acá me queda menos 2. O sea que acá tendríamos 2, o sea acá nos queda 2 positivo, y nos queda 6 menos 14/3, y acá me queda 6, acá me queda 3, más 2, 5, menos 12 es menos 7, pero con esto me queda más 7/6. Ay, no sé si me da positivo o negativo. Me da 6, acá me queda 2, me da negativo. Acá hay algo mal. Revisen la cuenta ustedes. No, porque acá me queda menos 1 y después por menos me queda más. No sé quién me preguntó. ¿La cuadrática no sería que se le resta la lineal? No, el área que está la función que está por encima es la recta. Nosotros estamos buscando un área encerrada entre dos funciones. Siempre hacemos la que está por encima menos la que está por debajo. Bueno, ustedes después revisen la cuenta, ¿sí? Pero en realidad nos da la que está por encima es la recta menos la que está por debajo. Lo que pasa es que como tenemos, ¿cómo se dice? Ordenadas negativas, acá nos puede cambiar algo. A lo mejor tenemos que particionarlo. Ustedes, bueno, revisen, pero ese sería el planteo, ¿está claro? Revisen bien ustedes la cuenta. 7/3 acá. Bueno, puede ser. Acá debo haber hecho algo mal yo. Fíjense ustedes. Bueno. ¿Cuánto te da estas cuentas? ¿Te dan como a mí? ¿Cuánto te da esta cuenta a vos? ¿Esta? 10/3, negativo. Y acá tengo 6. Menos 8 es menos 2/3. Sí, está bien, te da positivo, porque tenés menos 2/3 más 4, 12. Acá te da 10/3. Está bien esto. Esto está bien, esto es 10/3. ¿Y esta da 7/3? ¿7/6? 7/6 negativo. Menos. O sea que acá me da 6, tengo 2, acá me da 20, menos 7, me da 13/6. ¿13/6? Bueno, da eso. O después ustedes revísenlo. Pero en realidad, ¿qué hicimos? El área que está por encima, que es la recta, menos la que está por debajo. ¿Está claro? Bueno, esa área, fíjense cómo nos queda. ¿Está claro esto? Esto sería en el caso de que nos dan para encontrar un área entre dos funciones y nosotros tenemos que buscar la intersección. Siempre, ¿qué puede suceder? Que como en el caso anterior nos dieran el gráfico ya con los valores de los extremos de iteración, que los tengamos que buscar nosotros, como hicimos ahora, o que nos den uno y tenemos que buscar el otro, o sea, dependerá el planteo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasaría si el área que tenemos que buscar nos queda en un intervalo que debemos particionarlo, que tenemos que particionar el intervalo de iteración, que ese sería también el particionar el intervalo, aplicar las propiedades, que si tenemos un intervalo lo podemos particionar el intervalo como tantas divisiones querramos. Tenemos el ejemplo de la página 17. Tenemos que calcular un área, nos dan la gráfica, calcular el área y esta es la gráfica que nos dan. Tenemos una función que es así,
que esta función es 1 menos x al cuadrado. Y tenemos otra función que es así, donde esta es 3x al cuadrado. Y nos piden calcular el área encerrada entre el valor 0, esto sería 1/2, y después 1. No, o sea que esto va un poquitito más acá. Ahí está. Y ese 1. Y nos piden calcular esas dos áreas. Esa región, fíjense que el área que tenemos para buscar o plantear serían dos regiones encerradas por dos funciones. Y la particularidad que tienen es que esta área sub 1 está encerrada entre esta función que la limita superiormente, la f de x, y esta función g de x que la limita inferiormente. Pero la otra área tenemos la función g de x la limita superiormente y la f de x la limita inferiormente. O sea que ahí no podemos hacer el planteo directamente toda la integral entre 0 y 1, porque las curvas o las áreas que nos piden para buscar cambian nuestro sentido. Esta la limita acá superiormente, pero acá la está limitando inferiormente al área. Entonces lo que tenemos que hacer es particionar el intervalo de integración. Y tenemos que buscar, sabemos que si buscamos esta área y esta otra, la suma de las dos nos van a dar el área total. Entonces será la integral entre 0 y 1/2 de la sub 1, para encontrar ese a sub 1, el a sub 1 será igual a la integral entre 0 y 1/2 de ¿quién? De la función 1 menos x al cuadrado menos la función 3x al cuadrado. Y a esa otra área le vamos a sumar la integral entre 1/2 y 1, que será esto, de 3x al cuadrado, que limita superiormente, menos 1 menos x al cuadrado. Después, el área total va a ser la suma de cada una de las áreas que encontremos. ¿Está claro? Y ahí tenemos una partición del intervalo porque las curvas que delimitan esas regiones cambian en un área y en el otro. Bueno, acá la resolvemos directamente. Nos quedaría la integral de 1 sería x menos la integral de x cuadrado sería x al cubo sobre 3 menos 3x al cubo sobre 3. Esto valuado entre 0 y 1/2. Reemplazamos a x por 1/2, nos quedaría 1/2 menos 1/2 al cubo sobre 3 menos, bueno, acá se pueden simplificar los 3, ¿no? Simplificamos los 3 y nos quedaría 1/2 al cubo. Y no hace falta que le demos el extremo inferior, porque como tenemos la x en todos los términos, se nos anularía. Por lo tanto, esto directamente les da, ¿cuánto da? 1/3. La otra área, el a sub 2, nos quedaría 3, acá sería x al cubo sobre 3, menos 1, la integral es menos x, y acá menos menos nos quedaría más la integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3, entre
1 medio y 1. Fíjense que ahora le estoy usando otra simbología. Pueden poner una barra solamente al final y los extremos, no el corchete que usamos en el otro ejercicio. Bueno, ¿cuánto nos da esto? Evaluarlo sería 3 por 1 al cubo. Acá se pueden simplificar los 3 también. O sea que acá simplificamos los 3 y nos quedaría 1 al cubo menos 1 más 1 al cubo sobre 3. Y a eso le vamos... Para eso volvemos al concepto que veíamos cuando una función, o qué comportamiento tiene una función demanda y una función oferta. Entonces vamos a trabajar con la demanda y la oferta. Nosotros habíamos visto que la demanda tiene un comportamiento de este tipo, solamente vamos a ver la aplicación económica, por lo tanto vamos a estar trabajando en valores positivos. Vamos a representar la cantidad en el eje horizontal y el precio en el eje vertical. En donde, ¿qué veíamos de la demanda? Tiene un comportamiento decreciente, quiere decir que a medida que aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. Inverso su comportamiento de la demanda a la oferta, que a medida que aumenta el precio, la cantidad que se ofrece aumenta, ¿sí? Y que entre la oferta y la demanda se determinaba lo que se llama el precio o el punto de equilibrio, donde ese punto de equilibrio tenía un valor, en este caso lo vamos a simbolizar Q sub 0, una cantidad de equilibrio, y P sub 0, un precio de equilibrio. O sea que tenemos Q sub 0 y P sub 0. ¿Qué era el punto de equilibrio? A ver, ¿qué nos significaba el punto de equilibrio? Claro, o sea que es el acuerdo entre el que ofrece y el que demanda un determinado producto o servicio, donde la cantidad que se ofrece y se demanda es la misma, al mismo precio que se demanda y que se ofrece, ¿sí? Eso es lo que nosotros veíamos, ¿está claro? Bueno, ahora vamos a ver las aplicaciones sobre la demanda y la oferta cuando nos representan un excedente para el que demanda o un excedente para el que ofrece. Eso se llama también superávit del consumidor o superávit del productor u oferente. Vamos a empezar con el superávit de los consumidores, que es lo que primero tienen ahí. Bueno, la curva de demanda representa el comportamiento del consumidor o del demandante. Entonces, si nosotros tenemos una función demanda, una pregunta, si el precio está o más cerca de 0 o es menor, la cantidad que se demanda es mayor. ¿Está claro? O sea que a medida que aumente el precio, la cantidad que se demanda es menor. Este valor, en el corte con el eje de la ordenada, que sería el eje que me representa el precio, ese valor nos está representando cuál es el precio máximo que están dispuestos a pagar los demandantes o consumidores. ¿Está claro? El corte con el eje de ordenada me representa cuál es el valor máximo que están dispuestos a pagar. Pero resulta ser que en el mercado lo que se demanda y lo que se ofrece, de acuerdo a la oferta y la demanda de ese producto o servicio en particular, se determina la intersección
de la oferta y la demanda, determinando un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. O sea que si nosotros viéramos en el gráfico cuál sería el punto de equilibrio en la función demanda, que nos estaría representando el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Está claro eso? O sea, viendo allá el gráfico los dos juntos, si vemos la demanda, este sería el precio de equilibrio y esta es la cantidad. Ahora, fíjense, si el que consume o demanda el bien está dispuesto a pagar como precio máximo este valor, y cuando va al mercado o va a demandar, a comprar el producto o demandar el servicio, se encuentra que el precio a que se está dando ese servicio o a que se está vendiendo ese producto es este valor, ¿qué les estaría representando para el que va a demandar o consumir un producto? Un ahorro, Imagínense, si yo estoy dispuesto a pagar acá 100 pesos y en el mercado lo están ofreciendo a 50, quiere decir que esa diferencia representa un excedente o un superávit. Estoy ganando porque estoy dispuesto a pagar 100, pero resulta cuando voy a comprarlo me encuentro que lo están vendiendo a 50. ¿Se dan cuenta? Eso se llama superávit del consumidor o excedente. Y analizándolo gráficamente, ese excedente está representado por esta área. Entonces sería, esto es el excedente o superávit del consumidor o del demandante. Toda esa superficie me está representando el excedente. ¿Y por qué es toda la superficie y no un punto en particular? Son todas las combinaciones entre cantidad y precio que se pueden dar. Supongamos acá, para esta cantidad y este precio, me está generando un beneficio porque yo estoy pagándolo P sub 0. O para esta cantidad y este precio, también me está generando un beneficio. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que es toda el área, que es la cantidad por el precio. Que serían los infinitos puntos o las infinitas combinaciones que se pueden estar presentando. Esa área representa lo que se llama el excedente del consumidor. Y como es un área, plantear entonces cuál sería en valores ya monetarios, cuál estaría representando ese excedente o ese ahorro, como se dijo, del consumidor o del demandante. Y si es un área, fíjense, lo plantearíamos entre 0 y la cantidad de equilibrio. Entre 0 y Q sub 0. La función que está delimitando esa región por arriba es la demanda. La función que está delimitando el área por debajo es el precio o la recta P sub 0. Entonces, ese excedente se obtiene de la demanda menos el precio de equilibrio. Acá es, perdón, la demanda de Q, menos el precio de equilibrio. ¿Qué me está representando en general? Esto es el excedente o superávit del consumidor. Siempre van a quedar planteado un área, en el caso del excedente del consumidor, delimitado por la demanda superiormente y la recta que representa el precio de equilibrio, la recta P sub 0. ¿Está claro? Y los intervalos de integración entre 0 y la cantidad de equilibrio, siempre, como se los damos nosotros. Si cambian los ejes, serán los intervalos de integración entre 0 y el precio. No, quería ver si teníamos un ejemplo. Bueno, después tenemos un ejemplo. Ahora vamos a ver al excedente o superávit del productor o del oferente. ¿Esto está claro? ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces el superávit de los productores
superávit del productor u oferente, es lo mismo. Entonces, si ahora nos posicionamos del lado del que ofrece el producto, la curva de oferta estará representando el comportamiento de esa oferta. Entonces, en este caso, recordando el comportamiento de la oferta, esa será la curva de oferta. A medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad que se ofrece. En este caso, ese valor o corte con el eje de ordenada, que será el eje que está representando el precio, ese valor me estaría representando el precio mínimo que el oferente está dispuesto a vender u ofrecer su producto o ofrecer su servicio. ¿Está claro? Será, el valor, el punto de corte con el eje vertical me estará representando cuál es el precio mínimo que el oferente está dispuesto a ofrecer por su producto. Si observamos en el juego de la oferta y la demanda, donde se encuentra el punto de equilibrio, tenemos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Entonces, ¿qué sucederá si el oferente está dispuesto a ofrecer el producto a un precio menor que el precio de equilibrio? Para el oferente, ¿qué le estará representando? Estoy dispuesto a venderlo a 10, pero cuando voy al mercado me encuentro que se está vendiendo 50. ¿Qué será? Un excedente, un beneficio, un superávit que está representado para el oferente. Entonces, si lo vemos gráficamente ese comportamiento con la función oferta y el precio y la cantidad de equilibrio, vemos que esa área está representado, ese excedente, esta área, representa el excedente o superávit del productor o del oferente. ¿Por qué? Estamos dispuestos a venderlo a 10 pesos y resulta ser que cuando vamos al mercado lo ofrecemos y nos encontramos que se está vendiendo 50. Estoy ganando, tengo un excedente. Pero también, ¿por qué el área? Porque van a ser todas las combinaciones posibles entre precio y cantidad que se pueden dar, que será si a esta cantidad la ofrezco este precio, es mayor de lo que yo pensaba venderla. Si esta cantidad la ofrezco este precio, es mayor de lo que pensaba venderla. O sea, todas esas combinaciones entre precio y cantidad me determinan el área o superávit del oferente. ¿Cómo vamos a plantear entonces la integral? La integral la vamos a plantear entre 0 y la cantidad de equilibrio de la función que delimita superiormente esa región, es la recta P sub 0, que es la recta precio de equilibrio, que representa el precio de equilibrio. Y la función oferta es la que está delimitando inferiormente a esa región. Por lo tanto, le vamos a restar la función que está por debajo, que será la oferta. Y eso nos va a dar el excedente o superávit del productor. ¿Está claro eso? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que tienen en la página 21. El ejemplo que tienen ahí dice, calcula el superávit de los consumidores y el superávit de los productores para las curvas de demanda
Para las curvas de demanda, D de Q igual a 1000 menos 0,4 Q cuadrado. Y la curva de oferta $42Q. Expresadas en dólares. O sea que vamos a representar cuál es el excedente que representa en dólares tanto para los demandantes como para los oferentes. ¿Qué puede suceder cuando nos piden calcular estos excedentes? Pueden ser que nos pidan calcular el excedente del consumidor solamente, el excedente del oferente, o sea que nos van a dar la función oferta y la función demanda por separado. Como en este caso nos pide calcular los dos, cuánto gana, cuánto le representa esa ganancia superávit para los dos, ¿sí? Puede que nos den, por ejemplo, determinado ya y conocido el punto de equilibrio, buscar algún excedente, o sea que depende cómo se nos pueden presentar. En este caso es buscar cuál es el excedente de uno y de otro y el dato que tenemos son la función demanda y oferta. O sea que lo primero que tenemos que sacar es cuál es el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, porque para plantear, sabemos que para plantear el excedente del consumidor, lo que vamos a hacer es plantear la integral entre 0 y la cantidad de equilibrio de la demanda menos el precio de equilibrio. Y para plantear el excedente del oferente o del productor, bueno, acá nos dice oferente, sería del oferente, vamos a hacer la integral entre 0 y Q sub 0, que sería la cantidad de equilibrio, de el precio de equilibrio menos la oferta. O sea que tenemos que hacer esas cuentas. Eso nos va a dar el excedente del demandante y del oferente. ¿Está claro? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar cuál es el punto de equilibrio que nos determine cuál es la cantidad y precio de equilibrio. Ese punto de equilibrio, ¿cómo lo vamos a buscar? Igualando las dos funciones. O sea que vamos a igualar la demanda a la oferta. Bueno, lo que hacemos es igualarla a 0, es una cuadrática. Y eso nos va a dar las raíces de esa ecuación. ¿Qué raíces da? Bueno, tenemos dos. Nos dice que una raíz es igual a menos 100, espera, vamos a ponerlo, menos 125. Y la otra, 20. Tenemos dos valores que anulan esa ecuación, que son 125 negativo y 20. ¿Cuál de ellos voy a tomar? El 20. El negativo lo descarto. ¿Por qué? Porque estoy hablando sobre cantidades. Entonces, este no me sirve. Voy a tomar el 20 como cantidad de equilibrio. Una vez que detecté la cantidad de equilibrio, para buscar el precio de equilibrio, ¿dónde lo voy a sustituir? En cualquiera de las dos, en la demanda o la oferta. Cualquiera de las dos que sustituye el valor de Q me va a dar el precio de equilibrio. O sea que, en este caso, fíjense, si sustituyo a 42 por 20, ¿cuánto les da? 840. Quiere decir entonces que la cantidad de equilibrio es 20 y el precio de equilibrio es $840. Bueno, acá nos pide calcular el excedente de uno y de otro. Nosotros vamos a hacerlo completo
vamos a graficar el excedente del consumidor y el excedente del oferente y a su vez vamos a calcularlo, porque podría decir, calcule el excedente directamente sacando esta cuenta y haciendo esto, no hace falta que haga la gráfica, ya sé cuál será el excedente, pero lo vamos a hacer completo. Graficar la demanda, recuerden que siempre la demanda, la pendiente de la demanda o el coeficiente del término cuadrático en este caso va a ser negativo, porque el comportamiento de la demanda, si el precio sube, la cantidad disminuye, ¿sí? A diferencia de la oferta. Bueno, esta será la demanda, acá tenemos el valor 1000. Y la oferta, tenemos 42Q, es una lineal, o sea que la oferta va de 0. Esta es la demanda y esa es la oferta. Este será la cantidad y precio de equilibrio, la cantidad 20 y el precio de equilibrio 840. Por lo tanto, el área encerrada entre la demanda y la recta precio de equilibrio nos representa el excedente del consumidor. Y el área encerrada entre el precio y la oferta nos representa el excedente del oferente. ¿Está claro? Bueno, ahora hacemos el planteo. Voy a borrar acá. El excedente del consumidor será la integral entre 0 y 20. ¿De quién? De la demanda, que es 1000 menos 0,4 Q al cuadrado, menos el precio es una recta, o sea que es una constante, por lo tanto siempre les va a quedar acá la constante. En este caso el precio es 840. Bueno, resolviendo esto nos quedaría 1000 por Q menos 0,4 Q al cubo sobre 3. Bueno, espera, que esto se me va a ir con el gráfico. ¿Hace falta que se lo escriba? No, lo tienen ahí, ¿no es cierto? ¿Directamente ponemos resultado? ¿Sí? Bueno, en realidad toda esa cuenta esta cuenta 1000 menos todo esto les queda 160, le queda la integral entre 0 y 20 de 160 menos 0,4 Q al cuadrado, diferencial de Q. Y todo eso le da 2133, 2133,33 dólares. En el caso del excedente del consumidor, quiere decir que el consumidor gana o le representa un beneficio de 2.133 dólares. ¿Por qué? Porque está dispuesto a ir al mercado y pagar 1.000 dólares por cada producto y en realidad está pagando 840. Y el excedente del productor o del oferente va a estar planteado la integral entre 0 y 20 de la oferta, que es 42Q, el precio de equilibrio me olvidé. El precio de equilibrio, que es 840, menos la oferta, que es 42Q. Bueno, todo eso les va a quedar 840 de Q menos 42Q al cuadrado sobre 2 entre 0 y 20. Y cuando hagan la cuenta, 8.400 dólares. Eso les da 8.400 dólares. O sea que el oferente gana 8.400. Acá, ojo, no es que el precio sea 0.
Recuerden que acá en el caso de la oferta, si el precio fuera cero, ¿qué estaría dispuesto a hacer ese oferente? O a regalar su producto. Si no tiene precio, quiere decir que está dispuesto a regalarlo. O sea que, pero está dispuesto a vender el producto a un precio mínimo y cuando lo va a vender se encuentra que tiene en el mercado, ese se está vendiendo a 840. O sea que todo eso le representa... El beneficio del oferente es $8.400. El beneficio del consumidor o del demandante es $2.133. O sea que los dos tienen beneficio, porque están dispuestos a pagar, en el caso del demandante, un precio superior al que se está vendiendo en el mercado y el oferente está dispuesto a ofrecer a un precio menor al que se ofrece en el mercado. Bueno, ¿qué hora es? A ver qué quedaría. Integrales impropias, interseccionales geométricas, dobles. Bueno, ¿esto está claro lo que vimos hoy? ¿Entienden lo de ayer también? No es que no pido que lo entiendan ya, pero fíjense toda la relación que tiene con lo que estamos viendo ahora. Esa funcionaria que está determinada por esta ecuación, la derivada de esta funcionaria es la función integrando. No, acá la resta te va a quedar una nueva función. Claro, esto te queda la X. Ese es el AX. O sea, no. El AX, perdón, es esto. Ese es el AX. La derivada de esta es la función integrando. Claro, de cada uno, sí. Pero no tiene sentido porque no, es la ganancia para uno y para el otro, no es lo mismo. Bueno, estamos entonces, seguimos.